acá es el equipo de educación domiciliaria hospitalaria a nivel central, ¿sí? Porque, bueno, llevamos la provincia, coordinamos la modalidad de la provincia, pero no estamos solas, también estamos con alrededor de 80 docentes. Somos un equipo, parece como un hormiguero, ¿no? Empieza acá chiquito, pero después tiene muchas ramificaciones en todas las localidades de la provincia del Neuquén, ¿sí? Y una escuela domiciliaria hospitalaria número 1 que tiene su historia y su impronta, y van a venir la directora y la vice en un rato más y las van a conocer. Adriana Carabajal, referente de inicial, primaria, modalidades. Nos animamos a decir modalidades porque es más que especial. Es ruralidad, es, bueno, artística, educación física, todas las modalidades. Ayelena Alonso, asesora de educación secundaria. Celeste Pierucci, asesora también de educación secundaria. Camila Castillo, secretaria de acá de la dirección. Y después sigue Pilar, que es nuestra última adquisición. Este año llegó Pilar a nuestro equipo, administrativa de acá del plante, Pilar Morales. Y Adriana Huichacura, asesora de la modalidad domiciliaria hospitalaria. Quería presentárselas porque son el equipo que ponen en marcha todo este tipo de capacitaciones, todo lo que ven en normativa, todo lo que ven en estructura, en coordinación, en ver cómo llegamos a ese chico que está con una situación grave, ¿sí? En situación de enfermedad. Este equipo es, ¿sí? Y bueno, y todas las maestras que están en los servicios y la escuela domiciliaria también. Así que, bueno, mi nombre es Luciana Sánchez, estoy a cargo de la dirección, este año me han convocado de nuevo, así que yo agradecida que hayan reconocido estos 8 años, ¿llevamos algunas? 8 años transitando acá en la Dirección de Educación Domiciliaria Hospitalaria, así que agradecida al gobernador, a Soledad Martínez, que tiene una impronta de reconocer las modalidades, y yo lo celebro, porque es una mirada que espero puedan compartir. Para mí la Ley Nacional de Educación allanó el camino en educación. Soy así, aférrima de la Ley Nacional. Bueno, así con esta presentación, ¿sí? Y con este acompañamiento también del Consejo Provincial de Educación, ¿sí? Modalidad transversal, ¿sí? ¿A quiénes? A los niveles obligatorios, inicial, primaria, secundaria. ¿Cómo trabajamos con esta palabra que van a escuchar desde acá hasta que se vayan a la tarde? Corresponsabilidad, ¿sí? Bueno, para traer esta palabra tuvimos que caminar todo esto en Argentina, ¿sí? Caminar desde el año 22, que en el hospital de niños en ese momento había un doctor que se llamaba Gutiérrez, vio que había muchos niños, ¿sí? Y que había una señora de la caridad que podía darle tarea o trabajo pedagógico, si se quiere, a los niños. Y ahí empezó a caminar esta idea de educación en el hospital, ¿no? Educación hospitalaria. En 1939 hubo una fiebre, en 1939 también pasó algo parecido en Mendoza, y en 1950 fue la epidemia de poliomielitis, ¿sí? Que dejó a muchos niños en hospital, por lo que Educación tuvo que hacer esta estrategia de mandar docentes a los hospitales, ¿sí? Bueno, acá en Neuquén no se notó mucho esto, pero en el 78 también empezó a surgir esta idea de que una docente podía ir a hospital a trabajar con los niños que estén internados. Por eso se crea la Escuela Especial número 4, domiciliaria hospitalaria, ¿sí? ¿Se acuerdan? Las especiales en Neuquén Capital tienen especialidades, y esta era domiciliaria hospitalaria. Bueno, como recién dije, las dos leyes que nos acompañan en esta conformación de la modalidad con otra mirada, ¿no? Tienen 2 artículos que hablan de la modalidad. La nacional tiene el artículo 60 y 61, ¿sí? Y la provincial el artículo 82 y 83, ¿sí? Que ahora los vamos a trabajar un poquito mejor. A nivel nacional, ya en 2013 sale la resolución 202, ¿sí? Que es, ustedes la leen y entienden todo educación domiciliaria hospitalaria, ¿sí? La verdad que fue un logro tremendo para educación tener esta resolución, ¿sí? Se define a la modalidad domiciliaria hospitalaria, educación domiciliaria hospitalaria. En Neuquén sale el decreto en donde se independiza de la Escuela Especial 4,
la Escuela Domiciliaria Hospitalaria número 1, en 2015 recién, fíjense. Y empezamos a trabajar como modalidad independiente de especial. Bueno, seguimos caminando, esta forma de mirar distinto, ¿sí? Ya les voy a comentar por qué, y las chicas también se lo van a traer. Y en 2018, luego de hacer mucho trabajo colectivo con la escuela domiciliaria, con las docentes que estaban en los servicios de educación domiciliaria, traemos la primera resolución al Consejo, al cuerpo colegiado, para que se pongan de acuerdo y digan, sí, esto es para nuestra provincia, caminémoslo así. Entonces sale la resolución 1722, que habla de los lineamientos generales de educación domiciliaria hospitalaria. En 2019, tenemos un hito importante, por eso lo anotamos, recibimos el edificio propio. No es hecho menor, porque bueno, ustedes ahora lo van a ir empezando a comprender, pero la idea era tener un edificio para los docentes, para el equipo directivo, para ese equipo técnico que acompaña a los docentes y a los estudiantes, por ende, ¿no? Y todos los niveles en esa casa rosada que ven ahí es el edificio de la Escuela Domiciliaria Hospitalaria número 1. Queda en Parque Industrial, si van por la ruta 7, atrás de la comisaría la ven. Seguimos trabajando y nosotros hacemos mucha construcción colaborativa, trabajamos con las bases y muy situado, pensamos en Neuquén. En 2023, en diciembre, sale esta resolución que habla claramente de los 3 niveles. Y sigo porque ahora voy a hablar de estas 2 resoluciones. Como les decía, en 2018 salió la 1722, que trae definiciones claras de con quién trabajamos y cómo. Fíjense, la finalidad es garantizar el derecho a la educación de los sujetos que debido a su situación de enfermedad no pueden concurrir regularmente a la escuela común. Para eso estamos. Promover la inclusión educativa y la igualdad de oportunidades. Siempre pensando en inclusión. Esa es nuestra mirada. Y bueno, objetivos específicos, ustedes lo van a notar en inicial, en primaria, lo que más se nota es la permanencia, ¿no? El poder reducir el ausentismo, la repitencia, la deserción escolar. Bueno, y como les decía, los destinatarios son estudiantes de los niveles obligatorios, en situación de enfermedad debidamente certificada que les impide por 30 días corridos o más concurrir a su establecimiento educativo de origen, para iniciar o continuar su escolaridad. Esto de iniciar o continuar, lo que pasa en nuestra provincia es que es más continuar. En general los chicos ya están en una escuela, sucede la situación de enfermedad, se quedan en domicilio en el hospital y ahí llegamos nosotros. Lo de iniciar, creo que las chicas de hospital puede pasar, ¿no? Que encontramos chicos que están desescolarizados. Sí, pasa aún, encontramos chicos desescolarizados en el hospital. Bueno, como les decía, en nuestra provincia tenemos en Neuquén Capital a la Escuela Domiciliaria Hospitalaria número 1, que articula su intervención con todos los jardines del ejido de la ciudad, ¿sí? Y las escuelas primarias, ¿sí? Y después, en la provincia, en todas las localidades más importantes, tenemos servicios. ¿En dónde? En escuelas primarias y este año con la novedad que nos animamos a jardín. En jardín también tenemos, si es necesario, porque tiene que haber matrícula, docentes de educación domiciliaria hospitalaria. Y en secundaria hay otro sistema que se trabaja con horas cátedras, también trabajamos en secundario, con la especificidad del nivel. Entonces, como les decía, ¿cuándo ingresa un estudiante en la modalidad de educación domiciliaria hospitalaria? A partir de la irrupción repentina de una situación de enfermedad de carácter circunstancial, ¿sí? O crónica, pero que obliguen al sujeto a estar en reposo domiciliario. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? La situación de enfermedad ha de estar debidamente certificada por un profesional médico que indique reposo escolar por 30 días o más, ¿sí? Bueno, el circuito, no sé si lo conocen, pero tienen que pensar en una escuela-escuela, ¿sí? O jardín-escuela, ¿no? Llega un certificado acá, ¿qué hago? Bueno, llamo a la escuela domiciliaria. Llamo al jardín donde tiene el servicio, o llamo a donde esté la maestra domiciliaria, ¿no? Esa maestra domiciliaria, que por ejemplo está en Centenario, o en Plotier, pienso,
¿sí? Va a articular, o las zonas aledañas, Chocón, va a articular con esa escuela de origen para llegar a ese estudiante que está en su domicilio. ¿Cuáles son los datos mínimos que tiene que tener un certificado? Bueno, esto es un poco de sentido común, creo que muchas manejan lo mínimo que tiene que tener, ¿no? Datos personales del estudiante, apellido y nombre, DNI, diagnóstico médico, indicar el periodo de tiempo, ¿sí? Porque nosotros somos circunstanciales. Nombre del centro de salud, que generalmente viene en un membrete, un sello, ¿no? El sello del profesional y la fecha, ¿sí? Son cuestiones mínimas, pero ¿saben qué? A veces no está. Y bueno, y ahí trabajamos, ahora después les vamos a contar cómo trabajamos para solucionar esos problemas, ¿no? Bueno, como les decía, en el diciembre del año pasado salió la última resolución de educación domiciliaria hospitalaria, en donde hablamos un poco más de los niveles, fortalecemos esa parte. En esta resolución lo que especificamos es que para trabajar con educación inicial, ¿qué se necesita? Docentes de educación inicial, ¿sí? Que puedan entender el contexto donde va a ir a trabajar, que no es una sala de jardín o escuela infantil o el nivel, pero es llevar el nivel allá, donde esté ese estudiante, ¿sí? Si es de escuela primaria, docente de primaria. Y si es de nivel secundario, claro, los profes, tienen que ir los profes, ¿sí? Profes tutores, eso también es otro caminito que tenemos que hacer, ¿no? Empezar a entender en secundaria que se necesitan otros formatos, ¿sí? Esta resolución trae claridad, cómo trabajar en cada nivel, trae especificidad, pero bueno, obvio, la invitación es a bajarla, a leerla, a compartirla, ¿sí? Porque es de mucha riqueza, y no solamente para el que trabaja en domicilio, sino también para el que está en aula o sala y quiere también aprender, ¿no? Creo que el pantallazo general se los he dado, ¿sí? Es mucha información de golpe, pero es la normativa que tenemos hoy, ¿sí? Y ahora vamos a ir de a poquito trabajando los diferentes aspectos de la educación domiciliaria hospitalaria, ¿sí? Porque claramente lo primero que queremos es informar la normativa que existe, ¿sí? Que tenemos en la provincia de Neuquén. Y lo siguiente es dar especificidad de por qué dice esto la norma. Bueno, buenas tardes. Yo soy Adriana Carabajal, referente de la modalidad de educación domiciliaria y hospitalaria en nivel inicial primario y sus modalidades. Bueno, hoy vengo a contarles cuál es el circuito de ingreso a la modalidad de educación domiciliaria y hospitalaria, ¿sí? Todos sabemos que cuando hay un estudiante que necesita ser acompañado en su trayectoria escolar, cuando está transitando una situación de enfermedad, es en el momento en que ingresa la modalidad. Bueno, el circuito se da inicio con la presencia de un certificado médico que obviamente es la familia del estudiante que está en situación de enfermedad quien lo va a acercar a su escuela de origen. En ese certificado médico tenemos que tener en cuenta distintas características, como por ejemplo los datos del estudiante, nombre, apellido y DNI, que estén bien claros. Tiene que haber un reposo escolar de 30 días o más y tiene que haber un diagnóstico. Y obviamente debe estar firmado por el profesional médico tratante. Una vez que llega este certificado, entonces que dijimos que la familia lo trae a esa escuela, se va a realizar una inscripción. Siempre hacemos la diferencia entre lo que es inscripción e ingreso a la modalidad. Acá, en este caso, solo hacemos la inscripción, ¿sí? En el caso del interior de la provincia, las 23 localidades que hay en el interior, tanto en nivel primario como en algunos jardines de la provincia, estos certificados van a ser destinados por medio de correo electrónico a donde están funcionando esos servicios. Como por ejemplo en Centenario tenemos en la primaria 59, en Plotier, en la escuela primaria 46 y así en distintas localidades como en los jardines en el jardín 71, en el 81 y demás. Bueno, una vez que llegó ese certificado, esta localidad o la escuela domiciliaria hospitalaria, en el caso de que sea Neuquén Capital,
También esta información va a llegar por medio de un correo en el que la escuela va a enviar un link donde se hace la inscripción de estos estudiantes. Y en el resto de la provincia también se inscriben en un link y ese link de inscripción lo recibimos en la dirección de la modalidad de educación domiciliaria y hospitalaria. Bueno, una vez que ya realizamos esa inscripción en los distintos links, ya sea de Neuquén Capital o del interior de la provincia, vamos a proceder a realizar este despeje. Cuando hablamos de despeje, ahí intervienen los médicos, tanto el médico que tenemos dentro de la modalidad de la dirección y también en la escuela domiciliaria y hospitalaria. Dentro de la escuela, quienes hacen el despeje son los médicos y también el equipo directivo con el equipo técnico. Y en cuanto al funcionamiento de este despeje con todo el interior de la provincia, lo que hacemos es, junto con nuestro médico, que está dentro de la dirección de nuestra modalidad, y el resto del equipo, vemos y observamos cuál sería el despeje adecuado para ese certificado que estamos recibiendo. Una vez que realizamos ese despeje, dependiendo de la situación de enfermedad, ahí vamos a asignar, sí, a un docente. Obviamente que si se dio, lo que ahí ya hablamos del ingreso, habíamos hecho una inscripción. Si ya ingresó a la modalidad, vamos a designar un docente. En el caso de Neuquén Capital, en la escuela domiciliaria hospitalaria número 1, que funciona en Parque Industrial, el equipo directivo junto con el equipo técnico van a designar cuál sería el docente que va a acompañar a este estudiante. Algo importante que se tiene en cuenta es también ver las distancias de los domicilios para poder acompañar a los estudiantes, teniendo en cuenta que pueden acompañar a 4 estudiantes cada docente. Y en el caso del interior de la provincia, cada localidad que tiene ese servicio funcionando dentro de las escuelas primarias o de los jardines, va a designar el docente que va a acompañar a ese estudiante. Bueno, una vez que ya tenemos entonces el docente designado que va a acompañar a ese estudiante, lo que vamos a hacer es comunicarnos con esa familia, obviamente que con toda la información que ya nos envió la escuela de origen, ¿sí? Vamos a tener el domicilio de esa familia y demás, nos vamos a acercar y vamos a hacer lo que se llama un acta de compromiso, donde hay acuerdos a respetar y a llevar adelante. Como por ejemplo, siempre destacar que debe haber un adulto responsable presente mientras la docente esté acompañando la trayectoria escolar de este estudiante en situación de enfermedad. Lo mismo, digamos, se realiza tanto en Neuquén Capital como en el interior. Siempre se hacen estos acuerdos con las familias donde deben firmar las dos partes. Y esto es muy importante también porque en el caso de que el estudiante deba realizar algún control médico de más, es bueno tener estos contactos telefónicos para poder avisar si la docente no tiene que ir al domicilio. Ahí ya realizamos el acta, ¿no es cierto?, acuerdo con la familia, y ahora lo que vamos a hacer es articular estos contenidos y actividades que va a trabajar este docente domiciliario hospitalario con este estudiante que está en situación de enfermedad. Digamos que el procedimiento es el mismo, tanto para la escuela de Neuquén Capital, ¿sí?, la escuela domiciliaria hospitalaria número 1, como para el resto de los servicios del interior, tanto a nivel inicial como en el nivel primario. Es muy importante tener en cuenta los contenidos que se van a trabajar, deben ser los mismos contenidos que está trabajando la escuela de origen de ese estudiante. Es muy importante porque ya sabemos que los niños comparan lo que trabajaron, entonces la idea es que cuando ese niño vuelva, se reinserte en su escuela de origen, tenga trabajado las mismas actividades y contenidos. Y obviamente la importancia, ¿no?, de este vínculo que debe estar siempre presente, esto de esta responsabilidad compartida que siempre hablamos y que debe estar desde la escuela de origen con el docente domiciliario hospitalario que va a acompañar la trayectoria del estudiante. Bueno, una vez que ya articulamos y vamos a trabajar esos contenidos de acuerdo del nivel que corresponda, y ya, bueno,
vamos a ver que, suponiendo que se vence la causal, suponiendo que tenemos un certificado pueden ser de 30 días o más, ya sabemos, también podemos tener enfermedades de largo tratamiento, pero bueno, cuando termine la causal, el docente domiciliario va a realizar un informe, obviamente que porque hay una alta médica, y obviamente hacemos ese informe, bueno, obviamente pensando en esa reinserción del estudiante en su escuela de origen y detallando los contenidos de actividades que se trabajaron, cómo fue todo ese tiempo, cómo fue ese acompañamiento transitorio de la docente domiciliaria con el estudiante. Bueno, como ya les dije, se hace igual tanto en la escuela domiciliaria hospitalaria número 1 como en el interior de la provincia. Bueno, y algo para destacar, bueno, fui bastante clara, creo, lo que es el circuito, pero algo a destacar es esto que siempre decimos, la importancia del lugar que ocupa esa escuela de origen, que es el lugar de pertenencia de este estudiante que está en situación de enfermedad, y del vínculo de su grupo de pares, que no deben correrse, que deben estar presentes, porque la modalidad no tiene estudiantes propios, sino que cada estudiante tiene una escuela de origen que debe estar para acompañar, para sostener a este estudiante que, bueno, en este momento de la vida le toca transitar una situación de enfermedad. ¿Qué sucede cuando una escuela tiene la novedad de que hay un estudiante en situación de enfermedad? ¿Sí? ¿Cómo se inicia este recorrido de inscripción en primera instancia a la modalidad? Primero, la escuela debe contar con un certificado que es enviado generalmente por la familia con 30 días o más, no menos, que indique reposo escolar, ¿sí? No reposo físico, sino que reposo escolar, que el reposo sea absoluto de ese estudiante que no pueda trasladarse. Debidamente certificado. ¿Qué quiere decir? Que quien emita el certificado sea un profesional acorde a eso que certifica. Es decir, si existe una situación de salud mental, debe ser emitida por un psicólogo o un psiquiatra, no por un pediatra, por ejemplo. ¿Sí? Ahí tienen el ejemplo claro. Que indique la fecha que se emite el certificado, el diagnóstico y en lo posible un teléfono de referencia, porque después nuestros médicos o psicólogos, en caso de la escuela domiciliaria y hospitalaria, nosotros no tenemos, deben contactarse y deben articular con esos profesionales tratantes. Y a veces sucede que lo que aparece en el encabezado no concuerda con el contacto del médico, médica, psicólogo, psiquiatra, y tenemos que contactarnos con la escuela de origen y pedirles ese teléfono de contacto. Entonces, sería bueno que cada profesional que emite el certificado también establezca un teléfono de referencia. ¿Todo certificado implica un ingreso a la modalidad? La respuesta es no. Este es el primer paso de inscripción a la modalidad. Una vez que tengo el certificado, se contactan con la modalidad y hacemos como un primer chequeo de ese certificado para luego realizar la inscripción. ¿Cómo me inscribo o cómo inscribo a ese estudiante en la modalidad? Tanto Neuquén Capital
como el resto de las localidades, poseen un link que no es el mismo, un link de acceso para completar datos y a su vez cargar el certificado con un adjunto, ¿sí? Una vez que cargan el certificado, realizan la inscripción, la modalidad, o a veces se da, digamos, ya tenemos el contacto y se da, se articula inmediatamente, nos ponemos en contacto con esta escuela para ver cuál es la situación más allá del certificado, hace cuánto que está faltando, bueno, conocer un poco la situación de ese estudiante y empezar a hacer un previo análisis. Si la situación amerita, nos genera duda del diagnóstico, porque obviamente no somos profesionales de la salud, los asesores pedagógicos, generamos la articulación con el equipo técnico de la modalidad para evaluar si ese certificado amerita un acompañamiento de la modalidad. El médico puede definir de inmediato, decir sí, este es un diagnóstico que corresponde a la modalidad, vamos a darle ingreso, posteriormente articularé con el médico tratante. O, previo a darnos el ok del ingreso, hacer la articulación con los médicos o profesionales tratantes, ¿sí? Una vez que surge ese despeje, ambos determinan si es un ingreso o no a la modalidad. A veces, esto lo va a contar Leo, el médico, a veces sucede que en esta articulación el médico comprende en qué consiste la modalidad y dice, bueno, no, este estudiante podría asistir a la escuela con otra trayectoria, ir 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, pero la verdad que no es un reposo absoluto. A veces surgen, o en estos despejes nos damos cuenta que algunos certificados son a pedido también, ¿sí? Y el médico emite ese certificado, o el profesional, porque no comprende la modalidad, no tiene por qué. Y ahí aparece nuestra figura también de educar a los profesionales para que conozcan de qué se trata la modalidad. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Bien. En caso que sea un ingreso a la modalidad, nos comunicamos con la escuela, articulamos y empezamos a pensar en esta propuesta de trayectoria escolar que hablaba Ayelen conjuntamente, y también empezamos a ver la disponibilidad de horas que tenemos en la modalidad, porque nosotros tenemos paquetes de horas, ¿sí? Horas de 6, de 5, de 4 y de 3. Y por ahí se puede pensar en un profesor tutor de 6 horas y en ese momento están todas ocupadas las horas, entonces tenemos que pensar en una propuesta con 5 horas, ¿sí? O empezamos a analizar esto, bueno, primero pensamos en un profesor tutor, después si el certificado continúa, podemos pensar en algún profesor de alguna materia específica que tenga dificultad y publicarlas en asamblea, o pensamos un profesor tutor con alguna materia específica, o solamente un profesor tutor. Bueno, vamos construyendo en conjunto un poco en la articulación con la escuela esta propuesta de trayectoria escolar. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Una vez que la propuesta de trayectoria escolar está ok, la suben al link, al mismo link que hicieron la inscripción, hay un link para subir la propuesta de trayectoria escolar. Ahí nosotras evaluamos esa propuesta, a veces tenemos observaciones de la propuesta, no sé, de los que han trabajado con nosotras, y cuando tenemos observaciones lo devolvemos a la escuela y la escuela vuelve a presentar la propuesta, y una vez que la propuesta está ok, pasamos a lo siguiente, que es la designación del docente tutor domiciliario y hospitalario. Hay 2 formas, digamos, para designar un profesor tutor. Se hace una convocatoria por medio del libro de actas en la sala de profesores, donde se relata
que hay una situación de un estudiante X, sin dar nombre, por ahí no es necesario dar nombre, de cuarto año, que está transitando una situación de enfermedad y que necesita ser acompañado por un profesor tutor con 6 horas cada. Y ahí se pueden anotar los profesores que estén interesados y que tengan la disponibilidad horaria para incrementar, ¿sí? Tienen que estar en compatibilidad esos docentes al momento de tomar esas horas. En la normativa hay un orden de prelación que debe ser contemplado a la hora de designar el equipo directivo y el supervisor, designar ese docente. ¿Cuál es el orden de prelación? Bueno, ahora no me acuerdo exactamente, pero equipo de asesoría pedagógica, preceptores, profesores del curso, y el último vendría a ser los profesores de la institución, ¿sí? La designación se realiza por medio de un acta de designación, que hay un modelo en la normativa, la completan, la firma el docente que toma esas horas, la firma el equipo, alguien del equipo directivo, y tiene que venir sí o sí avalada por el supervisor o supervisora institucional, ¿sí? Si esa acta no está avalada, no tiene validez, ¿sí? Se las vamos a volver a pedir porque eso tiene que ser elevado después a recursos humanos para conjuntamente con la declaración jurada, ¿sí? En caso que se pida algún profesor de alguna materia específica, eso va a constar en la propuesta. Si después se agrega, en un principio fue un profesor tutor y después consideramos que necesita el acompañamiento en una materia específica, lo pueden realizar mediante nota por mail solicitando, supongamos, 3 horas de inglés, ¿sí? Y con la justificación del pedido. Y esas horas van a salir a asamblea. Y por último, el último paso administrativo, previo a eso, para designar al docente, el acta de designación y la declaración jurada, que hay una forma de completar esa declaración jurada, se envía a la dirección o a la escuela domiciliaria y hospitalaria para ser cargada a recursos humanos, porque esas horas dependen de la dirección o dependen de la escuela domiciliaria y hospitalaria, no de la escuela de origen, ¿sí? Bien. Y por último, el cese. Hay varios motivos de cese de ese docente domiciliario y hospitalario. Un motivo puede ser por una alta médica, es decir, el estudiante vuelve a la escuela. Otro motivo es que finaliza la causal, es decir, se rindió todas las materias antes del POE, pero continúa el certificado, pero finaliza la causal, porque ya no tiene sentido que el docente continúe, porque no hay trayectoria, digamos, para acompañar. Cuando se vence el certificado y no se renueva, en eso nosotros somos como bastante contemplativos y entendemos que eso depende de un turno médico, ¿sí? Pero sucede que a veces no lo renuevan y pasa mucho tiempo y el docente cesa, ¿sí? Cuando cesa el docente hay un acta de cese que tienen que completar y ese acta de cese la envían, ¿sí? Para que nosotros podamos cargar el cese del docente. Cuando finaliza el ciclo lectivo, todo docente cesa. ¿Por qué? Porque hay una nueva trayectoria escolar para pensar para ese estudiante, ¿sí? No tienen continuidad, por más que sigan esa situación de enfermedad. Hay que volver a hacer todo nuevamente porque la trayectoria va a ser distinta de ese estudiante. Mi nombre es Leonardo, me dicen Leo, así que está muy bien. Bueno, yo soy médico y soy psiquiatra, o sea que no tengo ni idea de educación, estoy aprendiendo lo que es tan importante como una trayectoria escolar.
que nosotros los médicos, la verdad que no tenemos ni idea. Y no tenemos idea cómo puede impactar en la vida de un estudiante que esta trayectoria escolar se rompa, se altere. Entonces esto es un poco el desafío también que se me presenta a mí dentro de lo que es el área de despeje, que es una de las fases de inscripción e ingreso a la modalidad de educación domiciliaria y hospitalaria. El despeje, con palabras simples, es aquellos certificados que llegan a la dirección, que están complejos porque no se entiende lo que dicen, o el diagnóstico es un poco ambiguo. Ahí participo yo para comunicarme con el profesional que escribió el certificado. Esto de ninguna manera es fiscalizar el tratamiento del estudiante, sino más que nada, y sabiendo que los médicos en general, que son los que escriben la mayoría de los certificados, no tienen en cuenta la escolaridad. Yo me sumo para charlar con ellos, si ven que es posible que el estudiante tenga, desde la escuela de origen, la posibilidad de continuar con su trayectoria. ¿Qué es lo que sucede? A veces un médico escribe un certificado por más de 30 días de reposo escolar y lo que tiene es una fractura simple. Entonces, ese estudiante no se va a ver favorecido con el ingreso a la modalidad domiciliaria y hospitalaria. Después vamos a hablar de diversas situaciones donde la resolución 425 explicita más. En definitiva, el despeje, quiero reforzar esto, es una instancia donde los certificados no son muy claros y hay que aclarar esta parte. Esta parte de despeje significa que yo me comunique con los equipos tratantes. Comunicarme con los equipos tratantes es una actividad que generalmente no se hace en el horario de trabajo cuando los equipos tratantes están trabajando. Entonces, también un trabajo de ubicar a los profesionales, muchas veces con teléfonos personales y no necesariamente de una institución a otra. Y esto demora los despejes, esto es un factor de demora en los despejes. Poder encontrar al profesional o a los profesionales que escribieron el certificado para trabajar mejor esto de lo que es la modalidad y que tiene que ver con inclusión. Lamentablemente todavía desde los equipos tratantes, es algo cultural, ¿verdad? Todavía la exclusión sigue estando, entonces nosotros favorecemos esta inclusión del estudiante siempre que se pueda. Esto, para que ustedes vean, lo de despeje no es algo que tiene que ver con algo caprichoso de dirección, sino que parte de resoluciones tanto del Consejo Provincial de Educación como de Nación, ¿verdad? En esta primera filmina que habla de la resolución del Consejo Provincial de Educación, la 1762 del año 23, se resalta que esta modalidad es una alternativa para acompañar transitoriamente a las instituciones educativas. Y esta palabra transitorio tiene que ser muy tomado en cuenta porque va a ser uno de los ejes donde nosotros vamos a trabajar, donde finalmente damos ingreso, ¿verdad? Entonces, también resaltamos estas tres fases. La inscripción, donde en dirección se reciben los pedidos o los certificados. El despeje, que tiene su tiempo en relación a esto de ubicar a los profesionales. Y finalmente el ingreso. La inscripción no significa ingreso, tiene que estar esta parte de despeje,
después podemos hablar de situaciones o a medida que vayamos viendo las distintas especificaciones, por qué es importante este despeje, aunque haya un certificado médico que pida el reposo escolar. A veces no va a estar, no se le va a dar ingreso. Ahí está. Y ahora estamos con la resolución 425, donde habla de varios ítems. Uno de estos es el diagnóstico en el campo de la salud mental. Nosotros vemos que estos certificados pertenecen más a secundaria que a primaria. Acá es donde se presentan los desafíos más importantes para nosotros como equipo y para todas las instituciones intervinientes, ¿verdad? Para todos los profesionales intervinientes en educación y en salud. En el campo de salud mental hay que tener en claro, así como dos resfríos no son iguales, más es en el campo de salud mental. A veces se va a dar ingreso a cierto diagnóstico y a veces el mismo diagnóstico no va a tener ingreso en otro lado. Esto quiere decir que a pesar que tienen el mismo diagnóstico, la situación y el individuo y todo el grupo y la ciudad y la escuela donde está son diferentes. Entonces nosotros no vamos a atender solamente la cuestión del diagnóstico, sino a todas las particularidades sociales también, ¿verdad? Antes de pasar a la otra diapositiva que habla un poco más de esto de salud mental, en el punto B ustedes van a ver personas gestantes. Las personas gestantes no están enfermas. Entonces, el diagnóstico de embarazo no amerita el ingreso a la modalidad, salvo que en el diagnóstico sea embarazo de riesgo, ¿verdad? Bueno, esto en relación a salud mental, ¿verdad? Más para primaria y en secundaria también, primaria y secundaria, los individuos están en desarrollo. Que está en desarrollo quiere decir que está muy dinámico. Un diagnóstico hoy puede ser otro diagnóstico mañana. Si bien la primera impresión diagnóstica cuenta, los diagnósticos van siempre rotando, van cambiando, no son fijos. El estudiante está en desarrollo y esto quiere decir que un certificado puede venir a hacer pensar en 30 días o más y a los 10 días se puede resolver toda la situación. Entonces nosotros tenemos que estar atentos también al curso del cuadro por el cual el estudiante recibe esta modalidad en su casa o se va al hospital. Esta diapositiva habla un poco más del campo de la salud mental y poniendo a niños y adolescentes en el marco de sujetos de derecho. En relación también a nuestra mirada en el momento del despeje, tiene anclaje en la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como en la Ley Nacional de Salud Mental, para no facilitar la exclusión por el simple hecho de presentar, por ejemplo, conductas disruptivas o violentas. No olvidemos que todo esto se da en un ambiente social, entonces también el ambiente social es el que se debe tratar, investigar. No es solamente el individuo que porta un diagnóstico, ¿no? Que por portar un diagnóstico no es suficiente para que ingrese a la modalidad. Esto se relaciona con todo lo que es lo ortopédico, todo lo que puede llegar a necesitar un estudiante que está atravesando una situación de enfermedad transitoria que lo ayude
a movilizarse o a estar en diferentes ambientes. Como les decía hoy, nosotros sabemos que una fractura en aluminé no es lo mismo, una fractura de tobillo en aluminé no es lo mismo que una fractura de tobillo en zapala. Entonces puede pasar que teniendo en cuenta estas características geográficas donde el estudiante se desarrolla, nosotros demos ingresos a ciertos diagnósticos y en otros lugares ese mismo diagnóstico no se le dé ingreso. La escuela de origen tiene que desarrollar estrategias para que este estudiante que está transitoriamente atravesando esto pueda ingresar a la escuela con muletas o silla de ruedas o alguna otra estrategia ortopédica, ¿no? Bien. Esta es otra situación especial, la que habla en la resolución, que es el estudiante con discapacidad. El estudiante con discapacidad per se no tiene ingreso a la modalidad, salvo que esté cursando una enfermedad, y de nuevo vuelvo a repetir la palabra transitoria. Recién ahí, desde educación especial se hará el pedido a esta modalidad. Pero lo que se quiere remarcar, y esto es en base a situaciones que se han vivido y por las cuales estas resoluciones se han escrito, la discapacidad no es una causa para el ingreso a la modalidad. Esta diapositiva tiene que ver como para remarcar que cada situación es singular, está en un contexto, se evalúa la realidad de cada escuela, de la posibilidad de la familia, del acompañante de cada docente. Y también se remarca esto, que los equipos tratantes también van a enriquecer a los docentes que están en la modalidad en relación a las capacidades del estudiante debido a las restricciones que por ahí los tratamientos tienen, sean restricciones motoras o en el caso de salud mental, alguna medicación que genere una disminución en la capacidad de atención, por ejemplo. Entonces, esto otro que se resalta en esta diapositiva tiene que ver con un poco la filosofía que tiene incluida esta modalidad, que es la de inclusión educativa. La palabra corresponsabilidad, un estudiante que ingresa a la modalidad sigue siendo responsabilidad de la escuela de origen, evaluando a través de otros dispositivos de educación, llámese supervisión, AOPIE o cualquier otra forma de intervenir de educación, tiene que trabajar como para que el objetivo sea el reingreso de este estudiante, ¿no?, a la escuela. Y de nuevo esto de la transitoriedad de los cuadros, estos por los cuales se piden esta modalidad. Bueno, esto es lo que hace alguien que está en despeje, ¿verdad? Se comunica con los equipos tratantes para averiguar si el equipo tratante considera realmente que el estudiante necesita apartarse transitoriamente de la escuela. Porque suele suceder que a los médicos en realidad les pide la familia, le pide el certificado, ni siquiera la escuela pide un certificado. Y cuando hablamos con los médicos dicen, no, puede ir perfectamente, o puede ir 3 veces por semana, o se puede evaluar otra forma de continuar con su recorrido en la escuela de origen. Eso sería despeje.